Bueno, estamos con la doctora Patricia Ferrer, una profesora de esta casa de toda la vida, ex jueza, es miembro de la Cámara de Apelaciones de La Plata, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad Nacional de La Plata, profesora de grado y posgrado de Derecho Comercial 2 en el viejo plan, títulos de crédito, concursos y quiebras. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Un gusto estar acá compartiendo este espacio contigo. Bueno, me alegro mucho porque sos una amiga y tenerte acá para nosotros es un gran orgullo porque siempre has sido una mujer destacada en esta materia. ¿Qué nos podés contar de la materia? De nuestra materia, es una materia no muy larga, pero complicada. ¿Y cuáles serían las complicaciones principales? Y básicamente la primera complicación es que el derecho concursal no es un derecho de todos los días para el común de la gente, y el derecho cambiario menos aún. Son institutos que yo siempre digo, no es lo mismo que las relaciones de familia o los contratos, que es algo que todos son conflictos reales y permanentes. Esto ya requiere una empresa concursada, un deudor en estado de cesación de pagos, una negociación internacional, o hoy día estos instrumentos de alguna manera se están generalizando y aparecen fenómenos como lo que hoy llamamos el pagaré de consumo. Correcto. Y el otro fenómeno que se está dando en el común de la gente es la quiebra del sujeto que lo llamamos la persona individual, que la llamamos consumidor, la llamamos quiebra del consumidor. Claro. Es la forma como la jerga llama a la quiebra de la persona física. Digamos que estos son los dos institutos más novedosos. Son institutos tradicionales, pero llegan un poco al común de la gente. Nosotros siempre hablamos de la división entre derecho civil y comercial, ¿sí? Ahora está unificado porque tenemos un código civil y comercial. Código único que tanto se aspiró, ¿no? Exacto, pero siempre veíamos que las instituciones del derecho comercial, si bien nacen dentro del ámbito del comercio, son instituciones que está usando el común de la gente. En el derecho comercial tenemos el seguro, los títulos de crédito, los pagarés, los contratos, el derecho del consumo, es decir, que el derecho comercial de alguna manera llega al común de la gente. Y estos institutos propios del derecho de nuestro derecho falencial y de nuestro derecho cambiario, que en principio uno dice, bueno, las letras de cambio, los cheques, es como un ámbito más específico de contrataciones de cierta envergadura. El derecho concursal, yo cuando empecé, hace muchos años, no tanto tampoco, en la actividad jurisdiccional como secretaria, en mi juzgado había 3 quiebras. 3 quiebras. No existía prácticamente. Con 2 secretarías, porque encima eran juzgados de 2 secretarías, había 3 quiebras, entonces era un instituto muy raro. Yo me acuerdo haber dado acá clases específicas, especiales para egresados, y a los posgrados de quiebras venían poca gente, porque no era un instituto muy frecuentado, digamos. Y tiene que ver con la situación del país, sí, también, ¿no? También eso. Pero hoy llega a todos, porque llega al consumidor, claro, sobreendeudado, que es el fenómeno que se ve hoy también un poco por esta situación que vos estás mencionando. Es decir, la situación de falta de liquidez, de falta de recursos, de falta de medios de financiación genuinos o normales. ¿Quién puede sostener una tasa de interés como la que se está cobrando hoy en día? Obviamente. ¿Quién puede recuperarse de un endeudamiento financiero? Las empresas no pueden y el consumidor menos todavía. Entonces hoy es una presencia en los tribunales de la quiebra del consumidor bastante frecuente. Ahora, los tribunales en general, muchos no aceptan esa transversalidad que implicaría el derecho del consumidor y el usuario respecto del concurso y quiebra. Es decir, es como que no hay una unidad de interpretación, ¿no? Hay salas que interpretan que no se aplica la ley de defensa del consumidor y otras que sí, cuando en realidad en situaciones muy particulares debe aplicarse siempre, a mi modo de ver. Sí, lo cierto es que hay jueces a los que no les gusta cierta norma del derecho concursal. Esa norma es la que permite que una persona que pide su propia quiebra, una persona física, pueda quedar rehabilitada en el plazo de 1 año. Esto lo instauró el legislador hace muchos años, en el año 95, la 24522 en su texto originario,
hizo desaparecer la calificación de conducta del derecho concursal, transfirió el aspecto represivo, digamos, de los concursos fraudulentos a sede penal, y en el derecho concursal dejó una inhabilitación de 1 año. Claro. Si hay sentencia penal, si hay procesamiento, ese plazo se puede alongar, pero si no lo hay, ese plazo es de 1 año. En el derecho penal es muy poco común que haya juicios de quebrado fraudulento. Prisión por quiebra fraudulenta. O procesos sobrellevados para buscar una quiebra fraudulenta, es como que no está dentro del derecho penal. Es el delito de cuello blanco que tanto hablamos, que nunca aparece en la Argentina. Sí, ¿no? y hoy el cuello blanco tampoco es, porque son los consumidores que... Claro. Podemos decir que un empleado público es un delincuente de cuello blanco, tampoco, es otra fisonomía. Entonces es como que hay ciertos jueces que no les entra entender que es una norma legal que permite liberarse al año. En definitiva es una facultad del legislador la que define eso. Si no les gusta hay que cambiarla la legislación, pero no se puede subvertir el ordenamiento y decir, no, esta norma no la aplico. ¿Por qué? Y porque el consumidor está usando esta norma para liberarse, y sí, el ordenamiento se lo da. Claro, pues aparte de una posición dominante del otro, en general. Sí. ¿Y qué parte de la materia sería la más compleja dirigiéndonos a los alumnos en esta especie de reportaje? En la parte de títulos de crédito tenemos que manejarnos con elementos muy abstractos. Elementos que no son comunes. Entonces hablamos de la autonomía, de la abstracción, de la literalidad, de la causalidad, de la relación causal. Esto es bastante difícil de comprender rápidamente. Entonces ponemos muchos ejemplos, traemos ejemplos documentales, hacemos jugar roles a los alumnos para que vean cómo podría ser una circulación de un título de crédito y las situaciones que se pueden dar, como para que logren entender esto, un poco por lo que yo te decía hoy, no es de todos los días. No es diario para verlo. Y en la parte concursal lo que se complica, y ahora tal vez se va a complicar más, es si no tienen procesal dado, que ahora no aparece como correlativa, en el derecho concursal hay mucho de procesal. Claro. Hay una modificación el sujeto concursado o el sujeto quebrado provoca una modificación del derecho común. El derecho concursal es un derecho de emergencia que permite salirse de las reglas normales del derecho privado. Entonces yo puedo cumplir de otra manera, resolver un contrato por distintas causas, cumplir mis obligaciones en lo que llamamos nosotros moneda de quiebra, que yo siempre digo es una moneda mágica, porque no pagás lo que debes, ni la cantidad que debes, y extinguís la obligación, es mágica. Y reduce todo, crédito e intereses. Exactamente, es decir, esa parte procesal es complicada, y después la parte del derecho de fondo tal vez no es tan complicada porque es más derecho de las obligaciones, las modificaciones en el régimen de obligaciones, en el régimen del contrato, la capacidad de la persona, todo esto es más... Claro, hay que cambiar la cabeza, digamos. Sí. Es como pasa con el derecho laboral, hay una mirada desde un lugar totalmente diferente de lo que sucede en el derecho civil clásico, comercial clásico. Sí. ¿Y qué puntos los alumnos encuentran más dificultades? ¿Vos ves que en cuáles puntos, en la clasificación de acreedores, en el informe del artículo 36, dónde estaría el problema principal de comprensión, o ya es general, en materia de concursos y quiebras? No, en concursos tal vez lo más complicado es la parte procesal, en concursos, más si no tienen una buena base procesal. Y en títulos de crédito, manejar todos estos conceptos, sí, es complicado. Claro, por ejemplo, el problema de la causa, de la literalidad. Exacto. ¿Qué título de crédito es el que más se utiliza? Y hoy en día el pagaré. Encima, el cheque con el impuesto... El cheque se usa, no tanto. Y el pagaré se usa mucho. Y vemos los títulos públicos también. Los títulos de la deuda pública también son títulos valores. Ahora la ley lo llama títulos valores. Ya sí, sí, cambió, claro. Títulos de crédito. ¿Y reúnen las mismas condiciones el título valor? ¿Qué función cumple? No el título valor en sí mismo como género, sino los títulos de deuda. Hoy en día hay que compatibilizar el derecho del consumo con el derecho cambiario. Esto le cuesta mucho, y a algunos docentes de derecho cambiario les cuesta, y yo lo veo en los artículos que escriben.
porque el derecho del consumo ha modificado las normas del derecho cambiario. Claro, afecta y pone más tutela. Obviamente, el paradigma cambió. El derecho cambiario protege al acreedor y el derecho del consumo protege al deudor. Claro. Cuando hay una relación cambiaria metida en una relación de consumo, cuando se utilizan los títulos cambiarios en una relación de consumo, no puede prevalecer el derecho cambiario porque este paradigma es nuevo, es posterior, tiene base constitucional. Entonces el derecho del consumo deroga las normas del derecho cambiario o excluye la aplicación, no las deroga, excluye la aplicación de las normas de derecho cambiario cuando hay una relación de consumo. ¿Y cuándo diferenciaríamos la relación de consumo de la relación clásica de empresa? Es decir, ¿cómo? Porque es fácil, por ejemplo, en el caso de hablar de una persona que va a una casa de artículos para el hogar o de alguien con la tarjeta de crédito se sobreendeuda y ese sobreendeudamiento incluso es alentado por el propio banco cuando le dice 12 cuotas, 18 cuotas, 25 cuotas y resulta que luego la tarjeta de crédito no le alcanza ni siquiera el salario para pagarla. Sí, tal cual. Ahora, hay algunos casos donde salen de esa situación y ya comerciantes quieren utilizar la situación del consumidor. No sé Ese es el problema que tiene la legislación, claro, que le brinde la protección del consumidor tanto a la persona física como a la persona jurídica. Y no discrimina si la persona jurídica es una pequeña empresa, porque también podría ser consumidor. Correcto. El titular de una pequeña empresa, no discrimina si es pequeña o grande empresa. Lo único que busca es el punto de la relación económica, en qué punto de la relación económica está la negociación. Si es consumidor final, si es el final de la cadena, sea quien sea el adquirente o el que está vinculado, pasaría a ser consumidor. Y es cierto lo que vos decís. Claro, pues ahí hay tu problema, es decir, si hay una sociedad anónima, que es lo que yo notaba en el tema de la ley de quiebras y la ley del consumidor. Es decir, en definitiva, la tutela se presume que es para la persona humana, la relación donde hay una situación de abuso de posición dominante y que, bueno, le dicen, bueno, vos tenés que, lo que pasó en Estados Unidos y en España, tenés tantas cuotas, el banco alienta esa situación y luego esta persona en un estado prácticamente de defensión no puede pagar. No puede pagar. Ahora, el problema empieza en los conos de sombra de los estados intermedios, que todavía no han aparecido, pero la discusión en doctrina se está dando. Están. Y en los congresos está el planteo de en qué medida una persona jurídica, una gran empresa, puede estar con el beneficio de la relación puede ser consumidora, como es usuaria de energía eléctrica, por ejemplo. En el caso de usuario, es usuaria, claramente. Y en algunas situaciones puede consumir, sería un consumidor final y podría llegar a concursarse con esta ventaja. Exacto. Igual el tema de la rehabilitación, si yo soy una persona física que tengo unas empresas importantes económicamente, soy titular de grandes empresas, me quiebro y es la misma situación, me rehabilito al año. Claro. En rigor de verdad, esta rehabilitación rápida no estuvo pensada en el consumidor. No, recuerdo que no, la época de sanción de la ley, me acuerdo. Es la década del 95. Claro. Estuvo dedicada, hay una legislación muy clara, proclive a proteger a los administradores de empresas, a los titulares de emprendimientos. Entonces esto, sacando de sede concursal y mandando a sede penal toda esta eventual represión y dejando acá una rehabilitación de un año, marca ese pensamiento de que al empresario hay que dejarlo que se libere y vuelva a empezar. Claro. Es decir, que no sea Hay una gran penetración anglosajona, me parece, en la ley, sí, ¿no? Tal cual. Pero ellos no son tan liberales como nosotros, porque ellos tienen el régimen del discharge, pero no para todo. Acá te liberas de todo. No, y sobre todo con los tributos también. Nosotros tuvimos... Es un sistema muy diferente. Sí, acá te liberás el tributo, allá tenés que pagar los tributos para poder concursar. Y de por vida, claro. Y de por vida claro, es un carácter previo, es decir, el Estado siempre es un beneficiario. Y eso está funcionando hoy, porque yo veo que ha crecido mucho el proceso concursal. Sí, funciona. Si la administración pública en su crédito fiscal es mayoría, por ejemplo en un concurso preventivo, ahí no, pero si el crédito es minoritario,
haces una propuesta con el resto de los acreedores y la administración se tiene que... Claro, como no puede hacer una propuesta, Exacto. queda... Y si es quiebra, se libera el deudor. No hay por el régimen legal, no hay forma de que se mantenga el endeudamiento. Muchos les aconsejan a empresas endeudadas con el fisco, y hoy en día hay mucha gente en esta situación, muchos empresarios en esta situación, aconsejan la quiebra directamente, ni pasar por el concurso preventivo. Ir directamente a la quiebra, liquidar lo que tienen. Hay muchas empresas que de pronto, empresas de servicio, no tienen muchos activos, tienen un giro económico importante, pero no tienen activos. Quiebran, no pierden casi nada, dejan de pagarle al fisco y empiezan de nuevo. Claro, y digamos que licúan la deuda que tenían, con lo cual transfieren al acreedor todos los problemas. Pero eso genera una tasa de interés más alta en un mercado común. Aumenta el riesgo. Claro, porque como existe el riesgo de todo este proceso, que es lo que en la América anglosajona, digamos, no sucede fruto de determinados presupuestos que hay que cumplir antes del concurso. Sí. ¿Y qué podríamos decir respecto de títulos de crédito, agregar como elemento específico para aclarar a un alumno? Por ejemplo, ¿en qué tienen mayores problemas? ¿Qué casos ven cuando ven el juego de roles? ¿Qué análisis hacen de la situación? Porque yo recuerdo cuando yo estudié títulos de crédito aparecía la dificultad que vos decís. Es decir, uno salía de la causa. Y eso que había estudiado en obligaciones, que la causa de la obligación, desaparecía. Bueno, hoy se volvió hacia atrás, porque con este tema de los pagarés de consumo, lo que hay que entender es que la acción cambiaria no existe más si la relación es de consumo. Yo no puedo ejercer la acción cambiaria contra un consumidor. Tengo que ejercer la acción causal. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que plantearle al juez el contenido causal de esa obligación, detallársela para que pueda controlar. Compré un televisor, para ser claro, compré un televisor y firmé este pagaré. Exacto, pero no basta con que yo lleve el pagaré que diga debo 20.000 pesos. Claro. No, tiene que surgir de qué manera llego a los 20.000 pesos. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la forma de cálculo? Para que sepamos si no hay un abuso en el costo financiero. Se parece a la ejecución de un contrato. Es que es así. Ya no, hoy no habría que permitir. Digo, no habría que permitir porque hay muchos que todavía siguen con el derecho cambiario como fundamentalistas y no advierten que tienen que compatibilizarlo con la ley de defensa del consumidor. Entonces yo no tendría que advertir, esa relación y no tendría que permitir una ejecución donde no se me venga a debatir la causa, que me digan cuál es la causa de esta obligación. Correcto. Es más, tenemos nuestras polémicas internas. No, yo veo que todo el derecho entre los comercial, docentes, sí. Para mí está claro, yo por mi ámbito de especialización comparto la posición tuya. Es más, si viene un tercero, que ahí es una de las grandes peleas que tenemos. Claro, el endosado. Si viene un endosatario, un tercero ajeno a la relación, también él tiene que traer relaciones lo que pasa es que el problema me parece que está en la definición clara de la relación de consumo y del consumidor. Es decir, cuando hay consumo, si se refiere al consumo en masa, por ejemplo, ¿a qué tipo de consumo se refiere? Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Yo creo que lo que tendría que hacer el tomador del título es cerciorarse de qué es lo que hay en las relaciones anteriores. Porque en definitiva, al tomador del título, un tercero, le interesa la relación del que le endosa el documento. Del que sí, está bien, sí, estoy de acuerdo. Entonces, su garantía está ahí. Entonces no puede venir acá contra el consumidor y decir yo soy un tercero, no tengo nada que ver con esto, porque desaparece la protección. Ahora, si un deudor, por ejemplo, debe como honorarios y paga con un pagaré, ahí no hay relación de consumo. No. Y sin embargo podría decirse que hay relación de consumo. No, pero vos trayendo el documento y trayendo el contrato, la causa, ya demostrás que no hay relación de consumo. Claro, en otra época no me hubiera llevado. Es decir, vos lo que estás planteando es que siempre, o sea, casi ordinariamente hay relación de consumo, salvo relaciones que no están dentro de la ley de defensa del consumidor. Claro, ¿y cuáles serían, por ejemplo? No me queda claro eso realmente, lo digo. Y todo lo que es intermediación. Ah, está bien. Lo que es intermediario no es relación de consumo. Claro, que no es consumidor final, está bien. Todo eso sería el único caso que estaría claramente exento. Las relaciones entre empresas.
Claro. Entre empresas, entre empresas que no son consumidoras finales. Exacto, en esos ámbitos. Entre empresas que son proveedoras, pero no consumen el objeto para sí mismas. También está la facultad judicial, yo diría más un deber judicial que una facultad, de interpretar las normas con el fin querido por la ley, que es lo que decías vos al principio. Sí, sí, la ley está buscando la protección de la persona física débil, no está buscando la protección del fuerte. Pero igual, el ejemplo que vos diste, los abusos que puede hacer una empresa prestadora de servicios, claro, también pueden afectar a una gran empresa. Claro, porque a veces el propio, digamos, el propio sujeto que tiene la posición dominante, sea persona física o persona jurídica, tiene como consecuencia la posibilidad de abusar de ese principio. Lo que pasa es que aquí tiene que estar el juez, ¿no? Sí. El juez es un actor principal en este tipo de sistema porque es el que ve los hechos y verifica las situaciones, y no es una aplicación automática. No. Y lamentablemente no se mantuvo una vieja disquisición que había en la doctrina, que era muy importante, distinguir entre condiciones generales predispuestas y contratos de adhesión. Claro. El contrato de adhesión es el contrato de servicio, que yo no tengo otro lugar a donde contratar, y él tiene un poder dominante que no es lo mismo que el que predispone condiciones generales, que puede ser una oferta múltiple. Sí, una casa, un comercio que me da cuotas. Pero yo tengo otras alternativas, pero cuando mutuo, la prestación es monopólica, el rigor de interpretación tiene que ser mayor. En el último proyecto de unificación estaba esta distinción, donde las normas de interpretación son mucho más agudas y más restrictivas cuando se trata de un prestador monopólico. ¿Qué le podemos decir a una persona que no estudia abogacía como servicio para ella, sobre todo en el tema que hoy nos llevó mucho tiempo, que me parece que es el tema más interesante, que es la combinación del derecho del consumidor con el derecho comercial? ¿Cómo podemos proteger a una persona de a pie que quiere saber cómo hace cuando saca un plan de cuotas? ¿Qué debería cerciorarse o prevenirse sin recurrir a un abogado? ¿Qué debería hacer, por ejemplo? Y controlar bien cómo se conforma la obligación definitiva que tiene que pagar, es decir, cómo se llega a ese monto definitivo. Y hay formas de asesoramiento sin llegar a un abogado que a lo mejor uno dice me van a cobrar. Tienen las posibilidades de defensa gratuitas tanto en tribunales como en el Colegio de Abogados, como las asistencias que hace la facultad a través de los centros que prestan estos servicios, los lugares donde los centros de defensa del consumidor también, que les pueden dar información. Pero fundamental es saber bien cómo se llega al monto de la obligación y saber bien cuánto voy a terminar pagando. Claro. Porque uno se pone contento porque dice, bueno, voy a pagar nada más que 1.000 pesos por mes. Claro, pero está pagando por ahí el triple de lo que vale la cosa. Claro, al final del periodo, ¿cuánto terminó pagando? Claro, es lo mismo que pasa con los intereses de la tarjeta de crédito. Sí, tal cual. Hoy en día eso es una locura, total. A mi modo de ver, ¿no? Es que hoy en día las empresas no pueden sostener estos costos financieros. Claro. Por eso están todas las empresas en crisis, muchas de esas con concurso, tratando de sobrellevar la crisis con un concurso, pero es muy difícil. Vas a los bancos, por ejemplo, a negociar, ahora que ejerzo la profesión. ¿Y quién te va a prestar, no? Pero no, te piden financiaciones, te dicen, sí, te doy el acuerdo, pero a un 70%. Vos decís, claro. En un ¿Cuánto año, tiene que 70%? ser la rentabilidad, el promedio? Es una locura. Claro, estás pidiendo el concurso preventivo porque no podés pagar y en un año ya tenés la mitad de la deuda, una mitad de deuda más en un año, 50%, ponele. Sí, en 2 años está duplicada la deuda. No se puede. ¿Y del cramdown qué opinás? ¿Ha tenido resultado? No es muy común que se use el cramdown. Además, cuando realmente podía llegar a operar el cramdown, que fue cuando salimos de la especificación, que la deuda en moneda extranjera en el país se especificó, pero la deuda extranjera no se pudo especificar. Había muchas empresas argentinas que habían tomado endeudamiento en el extranjero. Sí. La deuda acá se especificó, con el 1 a 1, más el SER, más el CBS, el esfuerzo compartido. Fue muy conveniente para el deudor, digamos. Exacto. Pero el deudor que estaba endeudado en el extranjero no pudo especificar porque no le iba a decir allá en Nueva York o el 1 a 1 se convierte así. Entonces esas empresas corrieron el riesgo
de, en su concurso preventivo, ser tomadas por los acreedores extranjeros que aumentaban su participación a través del cram-down. Claro. Entonces, apareció el cram-down, pero paralelamente con esto, cram-down no es realmente cram-down, es salvataje. Sí, sí, sí. Paralelamente apareció el acuerdo preventivo extrajudicial. El APE, claro. Entonces, se dio esta situación. Cuando aparece reaparece el salvataje, porque lo habían sacado cuando vino las leyes de emergencia, cuando se salió de la ley de convertibilidad, dentro de las leyes de emergencia, dentro de las normas de emergencia, se derogó el salvataje para evitar esta situación. Claro, el aprovechamiento de la debilidad que generaba el empréstito en el extranjero. Exacto. Entonces se derogó. Nuestros señores tutores dijeron, lo vuelven a poner. Claro. En aquella época teníamos al Fondo Monetario también, claro, controlando, y impusieron que se vuelva a poner el régimen de salvataje. Paralelamente con el régimen de salvataje aparece el acuerdo preventivo extrajudicial con las características que tiene hoy. ¿Qué significa? Que el acuerdo es obligatorio para todos los acreedores, aún los que no hayan firmado. Ese efecto vinculante hizo que las grandes empresas endeudadas en el extranjero, en lugar de pedir concurso preventivo, que corrieran el riesgo del salvataje, fueron al acuerdo preventivo extrajudicial. Claro. Porque ahí no hay salvataje. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, fíjense en internet, porque es muy interesante, ponen acuerdo preventivo extrajudicial y van a ver la gran cantidad de empresas conocidas que en lugar de ir al concurso preventivo, fueron al acuerdo preventivo extrajudicial. Porque ahí, entre otras cosas, aparte de que es mucho menos costoso, menos complicado, no hay tanta limitación del constituye un avance, en definitiva. Sí, eso sí. No es lo mismo que en el otro caso. Y no está el riesgo del salvataje ahí. No, correcto. Que alguien se apodere de la empresa. Exactamente. Bueno, Patricia, ha sido un gusto. Un gusto para mí estar acá con vos. Ya repetiremos por ahí hacemos una mesa de debate de algo, ya con más profesores, de estos temas, viéndolo de distintas áreas. Exacto. Te agradezco mucho, muy claro todo y brillante como siempre. Gracias a vos.